Siempre se dice que las mujeres son más sensibles que los hombres, que son más lloronas, más escandalosas, etc. Pero todo les afecta sin importar si el tema que las entristece tiene relación con un familiar cercano, alguien conocido, un amigo o hasta con su ídolo de la juventud. Y sí, es así. Basta con ver cómo reaccionaron en Estados Unidos cuando falleció el cantante Michael Jackson. O cómo sufrieron las argentinas cuando a comienzos del 2010 vieron partir al famoso y querido cantante Sandro. ¿Se han dado cuenta que quienes participan mayormente en estos actos públicos para dar el último adiós a sus ídolos son principalmente las mujeres? Son ellas las que llegan a las casas de sus actores, animadores o cantantes favoritos para dejar una flor, una carta o simplemente una vela en memoria del fallecido, sin siquiera incluso conocerlo en persona. Y así también ha sido en Chile. Estos días hemos podido ver cómo hay filas y filas de mujeres en las afueras de Televisión Nacional, despidiéndose del animador Felipe Camiroaga y llorando su partida. Al parecer, no hay dudas, la mujer sufre más que el hombre. Las causas, sépalas a continuación. Más que sufran más o no, la mujer, en general, obviamente, tiene una conexión con su estado anímico quizás más potente que el hombre. No quiere decir que el hombre no tenga emociones. Los hombres somos igual de emotivos, igual de sensibles que las mujeres. Lo que pasa es que cuando una mujer siente una emoción, cuando una mujer vivencia una emoción, como que ese traductor, esa cajita negra, llamémoslo así, que traduce la emoción en una acción, en una conducta, en un llanto, una alegría, todo, fuera un computador muy elaborado, por decirlo así. Y en el caso de los hombres fuera a veces, en el peor de los casos, una cajita de cartón. En el sentido de que el traductor de nuestras emociones en una conducta, en una expresión, fuera un poquito más torpe. Y eso hace a veces que los hombres seamos más contenidos, seamos más reservados en las emociones, incluso a veces más reprimidos, lo que no quita que la sintamos. El duelo es una experiencia, bueno, como dice la palabra, dolorosa, tremenda, porque es una pérdida, y puede ser duelo de cualquier índole, pero es una pérdida que lo mejor que podemos hacer, paradojalmente, porque tendemos a huir del dolor, lo mejor que podemos hacer es precisamente vivir el dolor. El dolor obviamente va a ser más intenso o menos intenso dependiendo de lo que perdimos, del duelo que vivimos. Pero vivirlo con la emoción que implica, la pena, el dolor, la angustia, la desesperación, nos va a llevar a la conducta, que es el llanto, que es el acongojarse, el bajonearse. Y eso es algo muy natural y muy esperado, sobre todo si hay una pérdida. Por lo tanto, lo mejor es vivirlo. Lo mejor es sufrirlo en el momento, en el contexto, en el lugar donde corresponda sufrirlo. El duelo es la reacción o el proceso emocional por el que atraviesa una persona ante la muerte de un ser querido. Sin embargo, esta es una situación natural y esperable, tanto que los seres humanos tenemos herramientas para salir adelante. Es normal estar triste, impactada o asustada. Por lo general, nunca se está preparada para el fallecimiento de un familiar o amigo, por lo que también se puede estar impresionada o confundida. Sin embargo, el duelo se puede vivir de diferentes formas. La manera en que una persona encara la pérdida de un ser querido varía de acuerdo a diversos factores. La mujer tiene esa capacidad de conexión con sus emociones en forma mucho más fluida, más natural. O sea, la mujer se logra conectar con una emoción y la logra expresar en una conducta con mucha más facilidad. Lo que hace que la mujer, obviamente en una gama de general, que la mujer sea más sensible, visualmente más sensible, porque su expresión emocional se ve, se percibe. Sin duda, cuando fallece un ser querido, el dolor es inevitable y parece no tener explicación.
las emociones cambian de un segundo a otro, pasando por todo tipo de sensaciones. Un proceso que puede durar meses e incluso años. Bueno, aquí estamos de vuelta entonces, Josefina. Queríamos conversar contigo para que nos cuentes si esto tiene que ver con el género, o sea, con el hecho de que somos mujeres y eso nos predispone de alguna forma para, yo qué sé, llorar más, expresar más, vincularnos de una forma más entregada, o si es un tema de educación, por aquello de que a los niños se les enseña que los hombrecitos no lloran, de que los hombrecitos no andan chillando por ahí. ¿Con qué tiene más que ver? Yo creo que en referencia a tu pregunta es más plausible ver en la sociedad chilena, desde mi perspectiva, que es más lo segundo que tú planteas. O sea, tema de educación. En educación, que en el fondo, como socialmente se avala, ¿no es cierto?, que las niñas sean las que exteriorizan más las emociones en referencia a un luto, en referencia a experiencias que en la cultura occidental se viven desde mucho sufrimiento, que es distinto al dolor, ¿sí?, de la experiencia del luto. Y los hombres, ¿no es cierto?, ser los que efectivamente, exacto, se va más, como en buen chileno diríamos, hacia adentro, son personas más que interioricen, y que eso se va asociando, a mi juicio, con algo que socialmente se avala, por tanto, ¿no es cierto?, que la mujer sea entonces la que llora, la que expresa. Pero perdón, Josefina, en la sociedad actual, por lo menos esto con Felipe, lo que yo he observado es que como que se quebró un poco ese esquema, incluso públicamente. Yo he visto hombres llorando y diciendo en televisión, te amo, Felipe. Sí. O sea, cosas que no había visto antes, como que esto de alguna manera es como un hito y que ha, expuesto mucho más a través de los medios una cosa que ya viene pasando desde hace un tiempo y que empezó con la gente joven. Esto de besarse, de hacerse más cariño entre los hombres mismos. Claro, eso yo creo que está asociado, una cosa es la diferenciación de género, asociada a la tradición, a la base típica de pensarse algo social con respecto a los roles hombre-mujer. Pero el luto en sí, y como se vive justamente en esta cultura y en muchas occidentales sobre todo, insisto, la distinción oriental-occidental, a mi juicio, se va a notar algo que es como un duelo nacional, hay una identificación, ya sea de hombre o de mujer, para vivir ese duelo. Ahora, claro, cuando empieza a ver además ese tipo de hitos en que uno dice que le llame la atención ver un hombre así, es porque curiosamente eso no se ve mucho. Entonces ya llama la atención la distinción que habría ahí de diferenciación, de ver cómo si el hombre está asociado en el fondo en esta cultura como algo psicosocial, de que no llore tanto, de que sea el que menos expresa un duelo, sea justamente el que está llorando, es como más terrible aún. Entonces por eso nos llama la atención, porque es algo que no es común. Exacto. Forma parte de un hito. En cuanto a la sanación de esta pena, entre hombres y mujeres, en general siempre dicen, bote, mijita. Nosotros nos dicen, bote, bote, llore nomás. Si tiene que llorar, llore, súfrase el duelo, exprese lo que siente. No es mejor, no siempre va a ser mejor expresar lo que uno siente, sufrirla, llorarla, aguardársela. Al final la mujer queda mucho más sana y el hombre siempre va a quedar como con una penita no solucionada. Interna, permanente. Súper importante tu pregunta, porque creo que responde un poco, se asocia más bien a lo que tú comentabas antes. Tiene que ver, una cosa es distinguir lo que socialmente somos como chilenos, o sea, cómo la mujer va a expresar y se va a asociar a que eso es bueno o malo en la elaboración del llanto, la emoción, la pena. Y otra cosa es que, con respecto a tu pregunta, ¿qué corresponde a lo bueno o malo de la elaboración de un luto? Sí, creo que en eso no hay distinciones que se han hecho en bases que hemos categorizado un poquito, porque al final se tiende a patologizar entonces, ¿no es cierto?, el que no ha llorado mucho o el que no está dentro de ciertos cánones de categoría. ¿Sí? Y creo que cuando empieza a pasar eso, el otro hombre, además con un rol social, ¿no es cierto?, impregnado a nivel tradicional, de que no puede llorar, de que no expresa mucho, entonces se empieza a ver como catalogar que está elaborando mal un duelo. Yo personalmente, desde mi perspectiva, creo que eso es prácticamente imposible. O sea, no hay nadie que en estricto fallece un cercano, un ser querido, y no lo viva de alguna u otra manera. Pero tú trabajas justamente en terapia de duelo. ¿Le das un tratamiento distinto cuando te toca enfrentar a una familia, por ejemplo, a una esposa que ha perdido a
al pilar de su vida, al hombre de la casa, cuando de repente te tienes que enfrentar con un hermano, con un padre, con un esposo que pierde a su mujer. ¿Es distinto el tratamiento que le das justamente porque hay una distinta reacción? Absolutamente. Ya, ¿cuáles serían las características de los dos casos? No por género. No por género. ¿Es por personalidad? Es por rol. Es por formas de cómo se construye la elaboración, las significaciones que esa persona tiene asociadas a un duelo. Por ejemplo, entonces viene una hija que se le murió el padre y ha vivido toda la vida con el padre y el padre es fundamental en su vida y el padre la crió. Muy distinto. Es por el rol y no por el género. Que se estaban divorciando y qué sucede. Depende de la relación que hayan mantenido mutuamente. Más que distinciones de perfil, de personalidad.